Sin embargo, de lo anterior no se puede concluir que las investigaciones filosóficas y científicas sean totalmente excluyentes. La situación es exactamente la opuesta, ya que los resultados científicos frecuentemente son utilizados por la filosofía y las indagaciones filosóficas son retomadas por la ciencia. Así, la filosofía analizará las características de la ciencia de la razón que justifica que algo, la razón que justifica que algo llamemos conocimiento científico, hasta sus procesos de descubrimiento, que también son fundamentales a la hora de la reflexión filosófica. En pocas palabras, la filosofía reflexiona sobre productos científicos. Pero como sabemos, los intereses de los filósofos han ido más allá de la reflexión sobre los resultados de la ciencia. Por ejemplo, una parte de los filósofos han reflexionado sobre la conducta moral o la religión o el arte, y no solo de lo que la ciencia nos dice que son ellos, sino que la misma filosofía ha reflexionado, insisto, sobre la religión, moral o arte, para verlos como una especie de aspiración para encontrar referentes que guíen nuestra vida. Bueno, todo esto quedará más claro, espero, si atendemos a los tipos de conocimiento. En este punto, como ya les adelantaba al inicio, tendré que hacer un pequeño rodeo. Espero que sea lo más breve, o trataré que sea lo más breve posible. Para hablar de los tipos de conocimiento, creo que antes es indispensable precisar que entiende, según mi punto de vista, como conocimiento del doctor Villoro en este texto que ya he mencionado. Por un lado, como todos ustedes recordarán, hay un concepto base que es la creencia. Entonces, lo que voy a hacer es abordar este concepto de la creencia y luego comentar rápidamente los otros dos conceptos ligados a ello, que es el de saber y conocer. Cuando decimos que creemos, algo pasa dentro de nosotros. Este acontecimiento es de importancia vital para el ser humano, pues le permite enfrentar la realidad. No hay ser humano que pueda andar por el mundo sin algún tipo de creencia. Las creencias parecen estar en nosotros y dispararse en determinadas ocasiones. No están presentes de manera explícita en cada momento de nuestras vidas. Sin embargo, no desaparecen cuando dejamos de tenerlas presentes. Por ejemplo, creemos que la Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol. Esta creencia no la tenemos presente todo el tiempo, sino solo ante ciertas circunstancias. Pero el hecho de que en ciertos momentos la tengamos presente no significa que hayamos dejado de creer en ella. Estas creencias acontecen en nuestras mentes, estas creencias acontecen en nuestras mentes, pero no son lo que podríamos llamar ocurrencias mentales. Por ejemplo, la imagen o un tipo de idea. Mientras que las ocurrencias mentales se pueden situar temporalmente, las creencias parecen estar ahí sin que podamos determinar exactamente su vida temporal. Se puede iniciar o dejar de pensar en una persona, pero no se puede iniciar o dejar de creer en algo. No podemos dejar de creer a nuestro capricho. La creencia implica la aprehensión de un objeto en un estado de cosas, pero no se agota en ello. Necesitamos considerar esta aprehensión como verdadera. Esto es, estar dispuesto a aceptar que el mundo existe, está dispuesto a aceptar que en el mundo existe lo que hemos aprendido, y por ello nuestra conducta se ve afectada. Así, nuestra vida se orienta en función de lo que hemos aprendido, pues consideramos que ante la misma situación actuaremos de formas similares. Lo antes dicho podemos resumirlo en una definición que nos da el mismo doctor Villoro. La creencia, en este sentido, es un estado disposicional adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetivas aprendidas.
Por ejemplo, yo puedo creer que me hace daño la lactosa y entonces, tendré, primero es una creencia, ha sido adquirida por ciertos hechos. He consumido leche varias veces, he tenido fuertes dolores de estómago, y eso me conducirá a actuar frente al consumo de productos con lactosa de una manera coherente, es decir, no tomamos. Así, las creencias tienen razones que las sustentan, aunque esas razones valgan solo para quien posee la creencia. Bien, junto con este concepto de creencia, hay otro concepto que me parece fundado en este mismo, que es el concepto de saber. Comento rápidamente qué se entiende por saber. En el lenguaje ordinario, todo esto que estoy haciendo no es más que parafrasear lo que dice el texto del doctor Villoro. En el lenguaje ordinario utilizamos las palabras saber en por lo menos tres sentidos. Como sabor, ¿sí? como saber proposicional y como el saber hacer. ¿De acuerdo? Es este último sentido, el del saber, el saber proposicional, es el que me interesa comentar. Bien, ese saber proposicional está relacionado de una manera muy importante con la creencia. La única diferencia es que las formas de justificar una creencia son diferentes al saber en el sentido proposicional. Y son diferentes porque cuando queremos justificar el saber proposicional, no solamente basta que existan razones suficientes para que yo tenga la creencia, sino que esta creencia debe estar objetivamente debe estar justificada. ¿Sí? Bien, ¿qué entendemos por eso de que esté objetivamente justificada? Bueno, que le sea posible a una comunidad determinada cerciorarse o poder juzgar si lo que yo estoy diciendo es correcto o no es correcto. ¿Sí? Así pues, me parece que estos conceptos emparentados de creer y saber tendrían pues su diferencia fundamental en las formas en cómo están justificados. Bien, el conocer. Si la relación entre el creer en un sentido fuerte y el saber es que no podemos afirmar el segundo sin suponer la creencia, la relación entre el saber y el conocer es similar. Cuando conocemos, sabemos algo del objeto conocido, pero si sé algo, esto no implica que lo conozca. Si yo conozco el Museo Regional de Zapopan, sé algo acerca de él, pero si sé algo, no implica que lo conozca. Por ejemplo, sé que la temperatura de las noches marcianas son muy frías, pero no las conozco. Para conocer X, nos dice el doctor Villoro en sentido estricto, es necesario haber tenido experiencia directa de X y por ende que X existe. 2. Integrar en la unidad de un objeto X diferentes experiencias de X. Y 3. Poder tener ciertas respuestas intelectuales frente a X. Podemos resumir las relaciones de estos tres conceptos diciendo que el saber y el conocer son creencias bajo ciertas condiciones particulares de justificación. De manera ideal, la ciencia está constituida por saberes, pues su aspiración es estar constituida por creencias objetivamente justificadas, mientras que la sabiduría está constituida por conocimientos, pues es en ellos donde se encuentra el fundamento personal de la constitución. Pero esto no quiere decir que se excluyan, pues en ambos momentos la una necesita de la otra y a la inversa. Por ejemplo, en el contexto del descubrimiento, el científico requiere de un conocimiento del objeto que estudia, y este contacto implica una experiencia personal. Así, estos tipos de conocimiento se muestran un continuo que se mueve entre la aspiración objetiva de la ciencia
hasta los conocimientos místicos. Bueno, este continuo, pues, al que me refiero, entonces hablaría de, por un lado, los intentos por hacer el conocimiento lo más objetivo que se pueda, en detrimento de las aportaciones personales, y por otro lado, estaría el asunto del conocimiento místico, en donde la objetividad se sacrifica a favor de las condiciones personales de los sujetos. Bueno, en este continuo, y esa era la pregunta con la que había iniciado, ¿dónde debemos ubicar en filosofía? Me parece que la filosofía no puede estar en un sentido propio en este continuo. Destaco y limitaría su análisis a un campo de acción limitado y en tal suerte no podría explicar las diferencias y coincidencias entre los conocimientos. Así, me parece que llegamos al mismo resultado de la sección anterior. La filosofía es una meta reflexión sobre el conocimiento y es este su estatus epistemológico, al menos en querer saber y conocer. Muchas gracias.